Se acerca el Día Mundial de la Trombosis el próximo 13 de octubre. Mientras tanto, en el país está ocurriendo algo muy importante, que es un congreso relacionado con la enfermedad. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de trombosis? Andrea Rossi es médica, es hematóloga, es especialista y referente en distintas instituciones de nuestro país. Gracias, doctora, ¿sí? Por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. ¿De qué hablamos? Adrián lo planteaba, para definir claramente y que todos podamos entender este concepto. Digamos que definimos primero la trombosis. La trombosis es un coágulo sanguíneo que ocurre en un vaso tanto arterial como venoso. Digamos que cuando la sangre se coagula fuera del organismo, por ejemplo en un tubo de ensayo, decimos coágulo, pero cuando esto pasa adentro del organismo decimos trombo. Entonces los médicos hablamos de trombosis en vez de hablar de coágulo, digamos. Pero para que la gente lo entienda, es esencialmente lo mismo cuando ocurre dentro de un vaso sanguíneo. ¿Y cuáles son las razones para que ocurra esto bueno, dentro de nuestro cuerpo? Son diferentes dependiendo del territorio que abarca, digamos, porque si la trombosis es una trombosis venosa, es una trombosis que puede ocurrir, digamos, por reposo prolongado, en pacientes que están, digamos, sometidos a cirugías ortopédicas o cirugías mayores y estuvieron mucho tiempo en reposo, o en fin. Y eso, digamos, lo que tiene de riesgo es que una trombosis venosa puede llevar a un tromboembolismo pulmonar que puede ser una enfermedad potencialmente fatal. Lo mismo que los viajes en avión o viajes prolongados, en realidad, que hacen, digamos, que uno esté en una posición viciosa muchas horas y por lo tanto ocurre un éstasis sanguíneo, que es una condición para que la sangre se coagule. Si la sangre no circula, se queda quieta, se coagula. Claro, ninguna parte del cuerpo está libre de esto entonces, ¿no? No, ninguna parte está libre de esto porque en realidad esto es en el caso de la trombosis venosa, pero también existe la trombosis arterial. La trombosis arterial es una trombosis más conocida, ¿no? Porque la gente sabe que es el infarto de miocardio, que es una trombosis arterial en una de las arterias del corazón, o sabe lo que es el ACV, que es una trombosis arterial en una de las arterias del cerebro. Doctora, ¿nos podemos dar cuenta si estamos padeciendo una trombosis? Digo, pienso en un ACV, que uno puede tener síntomas muy claros. Claro, digo, ¿la trombosis por eso también digo, tiene dependiendo, sintomatología clara? Obviamente, porque digamos que dependiendo del territorio que abarque, vamos a tener sintomatología desde ya. Quizás un ACV o un infarto es algo que todos conocemos y está bastante difundida la sintomatología, entonces uno rápidamente acude al médico. Pero en el caso de una trombosis venosa que les contaba que podía dar un tromboembolismo pulmonar, digamos, porque una parte de este trombo puede embolizar, digamos, e impactar en el pulmón, muchas veces uno tarda en consultar porque se hincha la pierna, porque no sé si es otra cosa, si digamos, tengo la pierna hinchada y edematizada y me duele por otra situación, voy al traumatólogo, porque digo, como me duele la pierna voy al traumatólogo, entonces se empieza a dilatar la consulta y termino yendo a la guardia por ahí a los 15 días de que empezó el dolor, y resulta que cuando uno empieza a interrogar a este paciente dice, sí, bueno, yo vine de un viaje largo que hice durante muchas horas, puede ser en micro o en avión, digamos, y entonces uno empieza a darse cuenta que en realidad el paciente hizo la trombosis hace 15 días. Doctor, ¿hay cosas que potencian la posibilidad de una trombosis? Nombramos el avión, por ejemplo, como una posibilidad en un viaje prolongado y con determinadas características del pasajero, ¿no? ¿Qué otras cosas? Bueno, digamos que hay enfermedades, digamos, que típicamente pueden predisponer, ¿no? Todas las enfermedades neoplásicas, digamos, esto que digo yo del reposo y la cirugía, son todas condiciones que son muy, muy características como factores de riesgo para tener una trombosis venosa. ¿El tabaco, el alcohol? Esas cosas, digamos, tienen más incidencia dentro de lo que es la enfermedad arterial. Entonces, por eso digo, la trombosis arterial, digamos, infarto, ACV, que como cosa bastante clásica, se puede dar, digamos, por los factores de riesgo clásicos, que son la diabetes, la hipertensión, la hipercolesterolemia,